Buenos días, Master. Hola. Quería preguntarle que tenía una duda sobre unos ejercicios de un examen. Quería saber si me podría ayudar. Ah, claro que sí, dígame. Serían estas tres gráficas que me pedían en el examen, pero no lo pude resolver. Ah, bueno, veámoslo ahorita y creo que les va a servir a los demás estudiantes, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Bien, entonces aquí vemos que son tres gráficas. Una es el espectro de rayos X sin filtrar, otro es el filtro, o sea, cómo funciona el filtro, y el otro es el espectro ya filtrado. Entonces, las tres gráficas tienen mucha relación. Veamos la primera. Dice, grafique el espectro de emisión aproximado de un tubo de rayos X con ánodo de rodio. Entonces, aquí es importante ver que es de rodio y un potencial de 32 kbps. Esa es otra cosa importante. Rotule los ejes. Esto es fundamental porque cuando la gente no rotula los ejes en el examen ya pierde sus par de puntos. La radiación de frenado, ¿qué es la radiación de frenado en el espectro? Los rayos X característicos y la energía máxima, ¿verdad? Todo eso se tiene que rotular bien y luego comentar. O sea. Bueno, entonces, veamos aquí. Cualquier gráfica tiene que ser rotulada, tiene que tener aquí en el eje X, por ejemplo, energía, porque todos los espectros básicamente son gráficas con un eje de energía que normalmente está en kiloelectronvolts. Aquí, ¿qué es lo que miraríamos? Aquí sería como la cantidad o número de rayos X, ¿verdad? Lo puedo poner así, el signo de número de rayos X, y ahí está rotulado el eje Y, el eje X. También tengo que ponerle un título. Entonces, eso básicamente me lo dice aquí. Sería espectro de rayos X con ánodo de rodio. Entonces, lo puedo poner aquí así. Espectro de RX, ánodo de rodio. En realidad no está tan bonito, pero en realidad hubiera sido mejor más centrado, con una letra más pequeña, pero igual, lo importante es que esté la información ahí. Ahora, la gráfica dice que tiene una energía máxima de 32 kBp, entonces yo puedo dibujar, por ejemplo, hasta 40 la energía, hasta 40 kiloelectronvolts. ¿Por qué? Porque el máximo potencial va a definir la máxima energía. Entonces, si el máximo potencial es 32 kBp, el potencial del tubo, la energía máxima de los rayos X va a ser 32 kiloelectronvolts. Entonces, en este caso, pongo aquí 40 al final, ¿verdad? Y más o menos la mitad, pongo 20. Aquí sería 30 y 10, ¿verdad? Entonces, es importante también que tenga algo de sentido la escala, porque, por ejemplo, hay gente que ha dibujado esto y pone aquí el 40 pegadito el 30, el 20 también y el 10 allá botado, por ejemplo. Entonces no puede ser, o sea, tiene que tener todo cierta escala. Si bien es cierto, no es necesario que sea totalmente preciso, pero al menos que respete cierta escala, o sea, que las diferencias en los avances sean parecidos. Ahora, aquí, en realidad no siempre se necesita poner como un máximo o un valor en el número de rayos X, pero uno puede poner algo así como 100%, 100% acá, y que ese sea el valor máximo donde llegue. Ahora, sabemos que cuando el espectro no está filtrado, entonces van a aparecer los rayos X característicos y también los rayos X de frenado desde 0 hasta la energía máxima, que en este caso sería 32, ¿verdad? Entonces digamos que 32 está por acá, ahí. Entonces ya sé que hasta ahí va a llegar el gráfico y va a empezar en 0. También sé que el máximo, la montañita, el máximo de la montañita tiene que estar más o menos entre un tercio y una mitad. Entonces, para 32, entre un tercio y una mitad, sería entre 10 y 15, ¿verdad? Entonces yo ya sé que más o menos por aquí va a estar el máximo. Entonces,
más o menos así. Eso sería el espectro sin filtrar. Y ya sé que los rayos X característicos tienen que ver con el ánodo. Y el ánodo, o la diana, en este caso, es de rodio. Así que los rayos X característicos son en 22.8 más o menos y 20.2. Entonces, está más o menos aquí, después de 20. Así. Y casi 23 también, ¿verdad? Que sería por acá. Normalmente, el de la energía más baja tiene mayor probabilidad. Entonces, el de cerca de 20 tendría mayor probabilidad que el de cerca de 23, ¿verdad? Entonces, estos serían los rayos X característicos, mientras que la montañita serían los rayos X de frenado. Y eso es lo que me pide después que rotule. Entonces, lo vamos a rotular, ¿verdad? Ponemos aquí Rx de frenado, ¿verdad? A la montañita. También lo podríamos poner por acá, en realidad es toda la montañita. Y también aquí señalamos tanto a este pico como a este pico, que son los rayos X característicos. Y aquí en 32 sería la energía máxima, ¿verdad? Lo habíamos dicho antes. Y le ponemos simplemente Emax. Y bueno, hasta ahí prácticamente ya está, solamente faltaría el comentario, ¿verdad? Entonces en el comentario le ponemos aquí como 0 puntos, ¿verdad? O comentario. Y entonces pondríamos, por ejemplo, que las energías de los rayos X característicos del rodio son 20.2 y 22.8. Entonces tendríamos... Bueno, ustedes lo escriben, en realidad se los estoy diciendo, ¿verdad? En el examen ustedes lo escriben, pero sería eso. Las energías de los rayos X característicos del rodio son 20.2 y 22.8. O incluso, aunque pongan redondeado 20 y 23, estaría bien, todavía. Y también podrían poner ustedes la energía máxima. La energía máxima corresponde al máximo potencial del tubo, que es este, ¿verdad? 32 kiloelectronvolts. Eso sería para este gráfico. Y luego vamos a hacer este. Ok. Entonces, habíamos hecho ya el gráfico para el espectro de emisión, ¿verdad? Cuando no está filtrado. De hecho, aquí podríamos especificar y poner sin filtro, ¿verdad? Para que esté aún más claro. ¿Verdad? Sin filtro. Y ahora vamos a hacer específicamente el filtro, que es la probabilidad de absorción que tiene un filtro. Aquí dice que grafique la probabilidad de absorción de un filtro de rodio, rotule los ejes, pico de absorción, comente. Entonces, básicamente es lo mismo de allá. Tendríamos un eje, tendríamos el eje horizontal, el eje vertical. El eje horizontal es prácticamente lo mismo, tendríamos energía aquí. Y aquí esto lo estaríamos midiendo en kiloelectronvolts. Ahora, la parte del eje vertical sería probabilidad de absorción, ¿verdad? Entonces lo podemos poner aquí. Bueno, en realidad ustedes pueden mejorar mi estética, ¿verdad? Está bien. Probabilidad de absorción. Y el título sería filtro de rodio. Entonces pondríamos aquí. Filtro de rodio. También pondríamos aquí en el eje vertical como un máximo, algo así como un 100%. Y aquí normalmente esto se escribe en notación logarítmica, entonces aquí como la mitad sería 10 y más abajo
sería como 1, ¿verdad? Por aquí. Entonces esto está hablando más o menos de un porcentaje. Y de hecho, se pone así porque probabilidad va de 0 a 1, pero porcentaje de probabilidad va de 0 a 100. Entonces en este caso, tendríamos, los valores importantes serían los mismos de acá, de 0 a 40. Entonces pondríamos acá el 40 siempre, más o menos a la mitad iría el 20, y aquí iría el 10. Entonces ya sabemos que el máximo es 32, o sea que va como por acá. Sin embargo, fíjense ustedes, aquí no tenemos que graficar ningún espectro, sino que lo que graficamos es la probabilidad de que el material del filtro absorba los rayos X. Comienza en 100, a la energía 0, va bajando, y sabemos que el pico de absorción para el rodio se encuentra en 23. Entonces, por aquí más o menos, a ver, más o menos por acá, tenemos que dibujar el pico de absorción, o sea, es como que vamos a volver a llegar, digamos que al 100%. En realidad es un ejemplo, no es necesariamente que vaya a llegar al 100, pero sí llega muy alto. Entonces aquí tendríamos algo así. Algo así, luego una subida, un pico, y luego empieza a bajar de esta manera. Entonces esto sería el pico de absorción, que es muy importante, ¿verdad? Y ocurriría en 23. Entonces hasta puedo poner aquí un rótulo que diga energía de pico igual a 23 kiloelectronvolts. Y bueno, este gráfico es más sencillo porque en realidad no tienen que rotular muchas cosas, ¿verdad? Aquí le pueden poner, ¿verdad? Entonces ya se sabe que a esta energía el filtro va a absorber más los rayos X. Y entonces significa que va a dejar pasar bastantes rayos X acá, entre 15 y 23. Y a partir de 23 va a frenar muchos rayos X, los va a absorber. Y eso se va a ver manifestado después en el espectro. Que eso es precisamente lo que vamos a graficar después. Bien, ahora, comentarios de esto. Ustedes pueden poner comentarios básicamente haciendo observaciones sobre el pico de absorción en 23 para el rodio, sabiendo que es debido al efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Que a esa energía, como ustedes sabrán, los átomos, a esa energía, los átomos de rodio, cuando ustedes lanzan un rayo X, ese rayo X tiene la suficiente energía para arrancar un electrón de la capa K del rodio. Y por eso es que se da una serie de reacciones de absorción. Entonces, eso, algo así pueden comentar. Ahora, con respecto al otro gráfico, básicamente ese gráfico se saca de este y de este. Va a ser prácticamente este mismo, pero disminuido por el filtro. Entonces ven ustedes que al inicio va a disminuirse al 100% esta primera parte, y luego va a empezar a disminuirse bastante a partir de 23. Entonces de aquí mismo yo podría decir, vaya, entonces yo sé que esta región de acá se va a ver disminuida por el filtro, y también esta región de acá después del 23, o sea, después de este valor que ya lo tenía marcado, ¿verdad? Entonces la diferencia del gráfico va a ser básicamente en estas regiones, y en las demás sí va a haber una pequeña disminución, ¿verdad? De todo, pero es casi imperceptible. Entonces me preparo a graficar básicamente lo mismo que ya había hecho. Entonces
Esto sería espectro filtrado. A ver, así. Y ponemos, ¿verdad? A veces se puede poner como la diana y también el filtro. Entonces se puede poner Rho, pleca, rodio, ¿verdad? Porque la diana, esto es la diana y esto es el filtro, ¿verdad? Y bueno, también graficamos aquí hasta 40, pero eso sería la energía. Ponemos aquí los 40, la mitad aquí 20, la mitad aquí 30 y aquí 10. Ahora, en el eje vertical, ¿qué es lo que vamos a rotular? Pues aquí sería también número de rayos X. Tendríamos número de rayos X. Sabemos que dónde están los picos, ¿verdad? Que están aquí por aquí es 25, entonces 23. Entonces está entre 23 y 20 hay dos picos o dos rayos X característicos, y en 23 hay una caída súbita debido al pico de absorción, ¿verdad? Entonces hago el gráfico, más o menos todos los rayos X de baja energía se pierden y llegan hasta aquí, ¿verdad? Y de aquí hay una caída súbita, entonces sería algo así. La caída súbita por el pico, y después un remanente de radiación queda hasta el máximo, que sería en 32, este punto. Además, los rayos X característicos habíamos dicho que estaban entre 20 y 23, o sea, estarían aquí y acá, casi justo antes de la caída. Y se puede rotular de la misma manera como habíamos dicho anteriormente. Rotularíamos aquí los rayos X característicos. ¿Verdad? Esto sería los rayos X de frenado, ¿verdad? O también esto, pero principalmente esto. Aquí podríamos rotular, ¿verdad? La caída súbita. O una caída pronunciada debido al pico, debido a este pico de absorción. Esto de aquí sería, hasta podríamos rotularlo también, ¿verdad? Sería limpieza de rayos X de baja energía debido al filtro. Y básicamente ahí acabamos de describir todo. Quizás aquí en 32 también vale la pena señalar la energía máxima, o sea, poner aquí Emax, y en los comentarios podríamos poner eso también, la energía máxima es 32 y hasta ahí tiene que llegar esta colita de rayos X remanente. Podemos señalar también que los rayos X característicos están entre 20.2 y 22.8,
¿Y qué más? Y también la caída súbita, debida al pico de absorción, está en 23, ¿verdad? Eso se puede comentar aquí abajo. Y ahí estaría súper bien hecho, tendrían 100 de 100 en estos 3 ejercicios. Así que les pondrías una carita feliz y les felicitaría.